Bueno, déjame decirte que yo fui hace un par de años a una de las conferencias y fui invitada por un grupo de hermanos. Estaba comenzando a dar clases en la escuela dominical y quise ir porque quería ver si podía encontrar técnicas nuevas de cómo entretener a los niños, de cómo poder dar mejor las clases de la escuela dominical. Y fui de verdad muy confrontada cuando comenzó las primeras conferencias o las primeras charlas, donde me di cuenta que nosotros teníamos una gran responsabilidad con los niños que teníamos en la escuela dominical. Para mí fue un enorme privilegio el poder asistir a la conferencia de niños Deseando a Dios el año pasado, el año 2011. Para mi esposa y para mí fue una experiencia inolvidable porque los dos somos maestros, tenemos más de 20 años en la enseñanza, pero ver cómo ciertamente el Señor en su misericordia abre las puertas de los cielos para que uno aprenda más y sobre todo para la administración de esas pequeñas almas que normalmente uno las ve como que no tienen importancia. Y allí nosotros en esta conferencia pudimos aprender y pudimos ver que ciertamente el versículo en el cual nuestro Señor Jesucristo dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, se hizo latente, se hizo potente en medio de nuestros corazones. Alguien dijo una vez que nosotros debemos dar a nuestros niños grandes verdades con las cuales puedan crecer, en lugar de darles explicaciones superficiales que desprecian al crecer. Algunas veces las grandes verdades son vistas como demasiado difíciles para los niños. Ahora, nosotros debemos definir en primer lugar qué son esas doctrinas difíciles y ver de qué manera podemos enseñarles todo el consejo de Dios partiendo de donde los niños están. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en esta conferencia. Vamos a ver algunas razones de por qué debemos enseñar a nuestros niños todas las doctrinas que aparecen en la Biblia. Vamos a ver algunas objeciones que personas ponen de por qué hay ciertas doctrinas que no debemos enseñar. Porque allí también pudimos comprobar que la palabra de Dios es el verdadero martillo que puede poner dulce el corazón. Es el verdadero martillo que destroza un alma pecaminosa y la convierte en un alma que verdaderamente sea para su gloria. Y con esos deseos, mi esposa y yo regresamos de ministrar con más bríos, sin importar los ataques del maligno, porque el maligno no se va a quedar tranquilo cuando ve que hay progreso en la piedad, sobre todo cuando ve que hay progreso en el alma de un niño que decide pronunciar versículos bíblicos, decide memorizarse versículos bíblicos, decide hacer las cosas que Dios le ha puesto en el corazón. Y recuerdo que una de las conferencias, mi corazón fue tan confrontado que lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos y comenzar a orar por esos niños que yo tenía en ese momento en la escuela dominical. Y de verdad que para mí fue de muy gran impacto todo lo que pude ver en la conferencia. Yo te diría que para mí fue un antes y un después de Children Desiring God, porque ver cómo ellos tenían una enseñanza centrada en Dios. Muchas veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos en la escuela dominical y le hablamos de muchas de las historias de la Biblia, pero nos olvidamos muchas veces de dejarles saber a ellos que eso que pasó fue porque Dios lo planificó, porque Dios lo hizo y Dios lo quiso que fuera de esa manera. Entonces, cuando comencé a ver que muchas cosas, incluso en mi familia, con mi hijo, pasaban cosas en la vida diaria de nosotros y muchas veces se me olvidaba decirle que Dios era que había orquestado todo eso, que Dios había permitido que eso, sea bueno o fuera malo, Dios lo había permitido. Entonces comencé a hacer un cambio, tanto cuando le hablaba a los niños de la escuela dominical, como cuando estaba en mi casa con mi hijo, en que tenía que enseñarle a mi hijo que todo cuanto acontecía tenía que ser centrado en Dios. Y veremos también algunas formas concretas, específicas, prácticas en cómo nosotros podemos enseñar doctrinas difíciles a los niños. Para poner un ejemplo, nosotros debemos dar a nuestros niños una correcta perspectiva de Dios.
y debemos darle una correcta perspectiva del Evangelio. Si nosotros enfocamos solamente algunos aspectos del carácter de Dios y minimizamos o ignoramos otros aspectos, les estamos dando una visión distorsionada de lo que les estamos presentando. Esa es la razón por la cual estamos dando este taller. Nosotros queremos convencer a los padres y a los maestros de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios a los niños, pero también queremos ver algunos aspectos prácticos de cómo nosotros podemos hacer eso. Los invito a estar con nosotros en la conferencia CONTAD, marzo 22 al 24 en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo.